Exterminados como ratones. Ese fue el titular del diario La Segunda el jueves 24 de julio de 1975. Informaba así de la muerte de 59 miristas en el extranjero. Esta fue solo una de las noticias falsas que inventó la dictadura de Augusto Pinochet. Miristas, comunistas, socialistas, incluso demócratas cristianos fueron detenidos por la DINA apenas fue creada en junio de 1974 y llevados a centros de detención. Sus familiares desconocían sus paraderos y comenzaron a denunciar en tribunales. El 28 de mayo de 1974, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de amparo interpuestos. Todas las víctimas muchas tienen más de incluso de un recurso de amparo. Iban cada vez que podían o tenían alguna noticia o nuevo testimonio, se presentaban recursos de amparo. Eso es súper importante porque es lo que permitió a la Vicaría de la Solidaridad generar un archivo. En medio de la incertidumbre, un titular de prensa desconcertó a los familiares de los desaparecidos. 2000 marxistas reciben instrucción en Argentina y se organizan guerrillas en contra de Chile. Sin embargo, en ninguna de las noticias se daban nombres. Días después, un medio transandino informó el hallazgo de 2 cadáveres. Esto había estado precedido por una suerte de precolombo, que es la publicación en una revista argentina de la noticia que habían sido asesinados o habían sido abatidos 2 personas, extremistas chilenos, Robo Tanitaubi, digamos, con un lienzo dados de baja por el MIR. Para justificar este tema interno. Sus familiares viajaron a Argentina y constataron que los cadáveres calcinados no correspondían a sus seres queridos. Un mes después, en julio de 1975, los agentes represivos de las dictaduras sudamericanas planearon un montaje comunicacional. Los integrantes de la DINA le llamaron Operación Colombo, un vivo ejemplo de cómo se utilizó la prensa para manipular la realidad y negar la existencia de los detenidos desaparecidos. Aparecen 2 listados, uno en Brasil y otro en un medio en Brasil, dos medios espurios, en Brasil y otro en Buenos Aires, donde aparecen un listado en total de 119 personas que se dice que serían miristas que habrían sido muertos en el extranjero, ya sea por enfrentamiento o por rencillas internas. Una en el diario O Día de Curitiba, que era un diario que estaba descontinuado, que se había publicado en los años 30, y la revista Lea de Argentina, que es hecha para esa ocasión con listas de 60 y 59 personas, en total 119. Una semana después, el 23 de julio de 1975, el Mercurio replicó la lista de los 60 miembros del MIR asesinados, citando a la revista argentina. Al día siguiente, el diario La Segunda dio la lista de los otros 59 bajo el titular Exterminados como ratones, citando a la prensa de Brasil. Los nombres publicados correspondían a los desaparecidos por los que se habían presentado los recursos de amparo rechazados. Los 119 desaparecidos está entregada a la investigación del Ministerio del Interior. Yo personalmente considero que fue una de las tantas máquinas que nos prepararon, máquinas llamamos nosotros algunos hechos preparados, por el maximalismo. Los presos políticos que estaban en campo de concentración de Punchuncaví en manos hace una huelga de hambre para decir es mentira. Estuvimos con ellos presos, los vimos torturados. No hubo más información extranjera sobre miristas chilenos mientras las denuncias continuaban en los tribunales. La Operación Colombo lograba su objetivo, pero hubo un cabo suelto que no estaba en los planes. El agente de la DINA en Argentina, Enrique Arancibia Clavel, confesó la maniobra. Y él en sus declaraciones le ha acusado de espiar para Argentina. Él era gay y eso también lo chantajean con eso. Y él finalmente declara y cuenta la operación y cuenta que él recibe instrucciones de Raúl Iturriaga Neumann, cuenta su relación con la DINA, cómo le mandaron los nombres para hacerse los pasaportes falsos. Ante la insistencia de los familiares, en 1979 se designó al juez Servando Jordán como ministro para esclarecer qué pasaba con los desaparecidos. Sin embargo, las causas fueron enviadas a la justicia militar, donde permanecieron por años y luego se les aplicó la prescripción o la ley de amnistía. Esto hasta que una inédita querella cambió el rumbo, ya con el retorno a la democracia. La presentación de la primera querella contra Pinochet y las después que permitieron reabrir muchas de estas causas. Ya ahí hay temas bastante importantes. El ministro Solís, por ejemplo,
al recibir muchas de estas querellas, solicita que le envíe los expedientes de justicia militar y reabre por esa vía una serie de causas. El juez Juan Guzmán investigó las causas hasta el año 2003. Posteriormente, continuó el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Víctor Montiglio, quien procesó a Augusto Pinochet en el 2005. Él hace una investigación muy rigurosa y lo que él hace es investigar más que las víctimas individuales, la estructura y el órgano represivo que posibilitaba y que hacía desaparecer personas. Por lo tanto, tiene una mirada mucho más global. Tras la muerte de Montiglio en 2011, la investigación pasó al ministro Hernán Crisosto, quien en 2015 condenó a más de 70 agentes de la DINA. El fallo de la Corte de Apelaciones lo que hace es absolver a la gran mayoría de los agentes intervinientes, en definitiva porque el fallo estima que no se puede condenar a todos quienes trabajaban en la DINA, porque entiende que si es por eso, en el fondo habría que condenar a quienes estaban en el Ministerio del Interior y a toda la sociedad que no había hecho nada, por lo tanto eso no era posible. En agosto de 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema condenó a 22 exagentes de la DINA por el secuestro calificado de alguna de las 119 víctimas de la Operación Colombo. Entre ellos se encuentran Miguel Krasnov, Pedro Espinosa y Raúl Iturriaga, con penas que van de los 4 a los 10 años de presidio.